Cierren sus ojos, vamos a dar gracias. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque yo sé que tú llegas primero que nosotros. Yo sé que este tiempo tú ya lo viste, ya está escrito. Gracias porque sabemos que tu Espíritu está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Gracias por este lugar que tú nos has dado. Es una casa hermosa, es un lugar hermoso, que lo queremos ver lleno para tu gloria, lleno de gente alcanzada, lleno de gente manifestando tu fe, lleno de obediencia, lleno de obras, lleno de gratitud en todo tiempo, sabiendo que dependemos y nos debemos a ti, mi Dios. Úsanos y destapa nuestros sentidos espirituales para poder recibir el día de hoy tu mensaje y poder discernirlo en el Espíritu, que sea inspirado en nuestro Espíritu para bendición, para poder no solamente ser bendición para nosotros, sino para que podamos bendecir a través de tu palabra por la obra y el poder que está actuando en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues miren, vamos a hablar de justicia porque, ojo, en el taller estamos hablando de un material con el que estamos trabajando y que, fíjense, lo invocamos, ¿verdad? ¿Cómo responde Dios de inmediato? Está hablando, bienvenido Jorge, está hablando Dios de la naturaleza humana. Y sí o no, muchas veces clamamos por justicia. O muchas veces creemos que lo que pensamos y decimos nosotros y como vivimos es justo y que el de enfrente es injusto. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Entonces, yo hoy te pregunto, ¿qué es justicia? ¿Y para qué es la justicia? De eso hoy Dios nos va a hablar. Entonces, te quiero demostrar con la escritura y de veras que el Espíritu te hable y te muestre esto que está preparado para hoy. Porque si existe la justicia, existe el opuesto a la justicia, que es la injusticia, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues lo que pasó con Miguel y Laurita, pues es injusto. Porque dentro de lo positivo es que están, que es lo más valioso, están vivos, pero ya mañana tienen un problema. ¿Sí o no? Y eso es injusto. Porque dices, oye, el fin con el que yo me paré es disfrutar del amanecer, ejercitar mi cuerpo, despejar mi mente. La ponchada de llanta no fue injusto, ¿no? Pero que alguien por irresponsabilidad, viviendo en injusticia, porque beber no es malo. Tomarte una copita de vino no es malo. El problema es cuando pierdes el control y el conocimiento y corres el riesgo con un auto de meterte en un problema. ¿Cuántos accidentes suceden de esa forma? Y eso es injusto. Pues es injusto que la gente se maneje de esa forma. Porque de veras, los que hoy decimos que somos hijos de Dios y creemos en Dios, somos prudentes. Tenemos dominio propio. Y tú sabes que si llegas a hacerlo, pues lo haces mejor en tu casa y te subes a dormir. ¿Sí o no? Aunque a lo mejor pierdas el control, pero te vuelves responsable por obra del Espíritu Santo. Pero muchas veces esa gente, por la injusticia que ha vivido, la única manera, como no conocen a Dios, para desahogar y sacar sus frustraciones, sus tristezas, desconectarse un poquito de eso que los está atormentando, pues hacen lo que pasó. Si el Espíritu Santo le hubiera mostrado a Miguel la película desde que vio el carro, ni se estaciona ahí y se regresa a su casa. Pero la verdad, Miguel, estás del otro lado.
Dios te ama y tiene un propósito fuertísimo contigo. Nos pasó lo mismo en la semana. A mi esposa le pegaron en la camioneta bonito. Una chica que no traía ni papeles, no traía seguro. O sea, fíjense cómo está viviendo hoy en día el mundo. De cabeza, en desorden. Y eso, para los que vivimos bajo el orden divino de Dios, es injusto. Porque ya sales, no con temor, pero ya sales a la defensiva, con precaución. Porque ya sabes que ya ni el cinturón de seguridad te va a garantizar algo. El que te lo va a garantizar es Dios. Pero ¿qué necesidad hay de esas situaciones, no? Entonces, justicia significa dos cosas. Obviamente la palabra justicia en la escritura está en el antiguo, que ya lo hemos platicado muchas veces. El antiguo está escrito en el arameo, en el judío, en el hebreo. Y también la palabra justicia se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que está hecho en griego. Entonces, la raíz del antiguo se pronuncia tzadak, y en el hebreo, y en el griego, dike o dik. Pero las dos cosas, las dos palabras, significan lo mismo. ¿Qué creen que representa o significa justicia? Con confianza. Me dice nadie, seguimos. Porque hoy me voy a tardar, les dije que si había tiempo, que tenían tiempo. Es más, hoy vamos a perder la primogenitura todos, porque nadie dijo yo quiero, pero ahí creo que lentejas, o no hay lentejas, Julio. No, si hay contadas, el Señor va a multiplicar, tú no te preocupes. El Señor va a multiplicar y nos está llenando con su palabra. Dice la Escritura que si comemos de su pan, seremos saciados, nadie tendrá hambre, ¿sí o no? ¿Qué significa justicia en los dos idiomas con las dos palabras que leí, tzadak y dike? Derecho. O sea, eso representa derecho, no la ley, sino derecho de decir, yo tengo el derecho en mi hijo, ahorita. Cuando tenga 18 años, no tengo derecho de nada. ¿Sí me explico? Entonces, tú y yo naciendo en injusticia, lo que quiere Dios es hacerte justicia. Él ya hizo la obra, pero si tú no conoces la obra y no crees en Dios, justicia no viene a tu vida. Otra vez, si tú no conoces la obra y crees en la obra, no viene justicia a ti. Y lo que Dios quiere es aplicar su justicia. Si tú la recibes, y tú la crees, y tú la esperas, y tú aceptas recibir la justicia, porque yo siempre digo y no me voy a cansar de decir lo perfecto que es nuestro Dios. ¿Tú crees, y discúlpame Miguel que te siga recordando, pero ¿tú crees que no le quiso dar unas cachetadas Dios asomándose a la muchacha irresponsable? Claro que sí. Pero no lo hace porque está esperando, como cuando tú y yo, sin este escenario, estás clamando genuinamente por un cambio de rumbo, un cambio de sentir. Para que paz, para que amor, para que gozo, para que la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, venga a tu vida. O sea, lo que te quiero decir es que Dios sabemos que tiene el poder, la capacidad y la autoridad de todo y por todo. Para Él no hay imposibles, pero Él no irrumpe. Él opera hasta que tú se lo permitas. Entonces la obra, el perdón, el pago, el lavamiento, la restauración a través de la obra de Jesús por ti, por mí, ya está hecha desde hace 2000 años, pero no es disponible en tu vida
hasta que tú no de parte de Dios, decía mi esposa hace un ratito, hasta que no vas a Jesús y conoces a Jesús sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida que es lo que Él te puede otorgar, que no es nada no es algo mínimo, vaya, es algo poderoso. O sea, el camino a la verdad, el camino al Padre, eso es Jesús. El camino a ser santificado, el camino a ser restaurado, el camino a ser comprado, el camino a ser justificado, a hacerte justicia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que a través de la justicia Él retome el derecho en tu vida. El derecho no para esclavizarte, sino para liberarte. Para liberarte del esclavismo que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán, produce o producía en ti antes de conocerlo. Que normalmente son dos cosas, o sea, son muchas cosas, independientemente de la carne. La ira y el egoísmo. ¿Sí o no? Ira y egoísmo. De eso te quiere liberar y te quiere transformar. Que normalmente te puede llevar a desobedecer, te puede llevar a separarte, te puede llevar a vivir en pecado. Pero el principio, y yo lo recibo y lo entiendo de esta forma, la justicia es una llave sototototota. Es la primer llave que te da el acceso a abrir la puerta en el reino. Porque viviendo en injusticia, las cosas pueden ser diferentes en tu vida y en tu relación con Dios. Cuando tú no conoces de Dios y tienes una vida de injusticia genuina, para que cambie esa vida y cambie ese escenario, necesitas tener la llave de la justicia. Y la justicia no la vas a hacer tú. El que te va a justificar, el que va a hacer justicia en tu vida, es Dios. Y a través de la obra de Jesús, vuelvo a repetir, cuando tú declaras y tú crees y tú recibes a Jesús como tu Salvador, entonces Él puede decir que tiene el derecho en tu vida. ¿Sí vamos o los enredé? ¿Sí, sí vamos? Está muy claro, ¿no? Pero es importante. Entonces, lo contrario a justicia es injusticia, pero después de esto que estoy explicando, quiero explicarles dos cosas. Hay dos tipos de justicia. La justicia del mundo y la justicia de Dios. No hay más de dos justicias. La justicia de Dios y la justicia del mundo. Fíjate lo que te voy a compartir. En el mundo, dentro de muchos roles y actividades, la vida en general se trata de relaciones. Mi hijo, en esa pequeña edad, tiene relación con su hermana y relación con sus papás. Relación en su escuela con sus compañeros, relación con sus maestros, relación con sus abuelitos. Relaciones, 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 relaciones. Desde chiquito la vida es, en el mundo, relaciones, relaciones, relaciones. ¿Están de acuerdo o no? Y la mayoría de las veces, aún desde chiquitos, hay fricciones en el mundo. Y no en el mundo también, ¿no? A veces los hermanos nos peleamos, ¿sí o no? Los hermanos, los de Cristo. Pero regresemos al mundo. La vida se trata de relaciones. La mayoría de las veces en las relaciones siempre hay diferencias, lo que nos lleva a tener confrontaciones o fricciones. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esos malentendidos o formas de razonar o de ver o de pensar o de sentir distintas hacen que la contraparte defienda su postura y su situación y el otro, como viene de una educación de un lugar distinto, pues defienda la suya. Y entonces empiezan las diferencias, empiezan los malentendidos, empiezan las fricciones y eso es un diario vivir.
¿Sí o no? Hasta con tus jefes, ¿sí o no? Te subes al taxista y el taxista no maneja como tú quieres que maneje. Y no lo digo por Chuchito, porque Chuchito siempre que lo veo viene a 60. Ese hasta el contrario, métale la chancla, Chuchito. ¿Sí o no? Entonces hay que reconocer que en el mundo cada quien tiene una visión, una forma de ver y de pensar y de sentir totalmente diferente, ¿sí o no? Y es obvio que en las relaciones, si yo pienso de una forma, mi esposa piensa de otra forma. Cada quien va a querer imponer o defender o imponer, vuelvo a repetir, forma de pensar. Y eso, una de dos, o uno de los dos dobla las manos y agacha la carita para que no haya fricciones, pero tarde que temprano, si tú no estás de acuerdo, sí o no, eso va a reventar. Y vas a llegar a tener diferencias, confrontaciones y fricciones. Ese es en el mundo, nos guste o no nos guste. Entonces, viene la segunda parte. Después de entender esta base de que cada quien tiene una forma de pensar, y sigo hablando de la justicia, y es importante que lo aprendamos, es cómo recibe y entiende cada persona su punto de vista, o el punto de vista del de enfrente. Muchas veces yo he aprendido que lo mejor es quedarte calladito. Cuando lo que te piden o lo que te tratan de imponer, más que irrumpir o no irrumpir, no, no, no lastima, no agrede, o no, ni siquiera es exhibir, ¿cómo llamarle? Para que lo pongamos en contexto. ¿Cómo lo podríamos llamar? Déjenme pensar rápido. No se tome como una agresión, vamos a ponerlo así. Que no agreda. Lo que me estás pidiendo, ¿cómo dices? ¿Cómo? Pues al final depende del punto de vista. Sí es válido lo que es amor, pero depende mucho de vista porque puede que tú no me lo digas o impongas tu idea para provocarme, pero si yo ando en mis 5 minutos, yo digo, me estás provocando. Y ella ni siquiera por la cabeza le pasó a decir, lo voy a provocar. Pero creo que más bien reaccionamos cuando nos sentimos atravesados, cuando nos sentimos agredidos. Yo creo que esa es la palabra correcta. Y eso se nos vuelve injusto. Me estás pidiendo algo, inclusive, a lo mejor lo que me estás pidiendo no está mal, pero la forma en la que me lo pides y en el lugar como me lo pides es lo que está mal y eso es lo que es injusto. ¿Sí me explico? O sea, no me grites, pídemelo por favor, por ponerles un ejemplo. O llámame la atención, pero en un lugar oculto, sentados, y no me exhibas enfrente de los clientes o los compañeros, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que entender que esas situaciones diferentes pueden generar un problema por el simple hecho de que, vuelvo a insistir, si no hay un control o un dominio propio, tarde que temprano el quedarte callado no es la solución. Porque yo decía hace un rato, eso puede explotar. Y tarde que temprano vas a llegar a querer, que creo que eso es lo peor. Es que a mí desde el principio nunca me gustó y dices, ¿y por qué no me lo dijiste? Y te callaste, y te callaste, y te callaste, y cuando ya me lo dices que no, pues ya en tu corazón o en tu mente ya produjo algo muy, 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 muy fuerte. Entonces, con este preámbulo, fíjate lo que dice Santiago 4, 11 y 12. Ahora sí, Aldito, vamos a entrar a la palabra, para no darle rodeos. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? La justicia de Dios. Dice Santiago 4:11, hermanos,
¿Para quién está hoy esta palabra? Para nosotros, ¿sí o no? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y yo por eso decía la semana pasada, y me encanta que seamos los que estamos. Nuestra iglesia, bueno, la iglesia de Dios que nos está permitiendo en ella participar, que se llama, es la iglesia de Jesucristo, pero que le hemos denominado Dos Ríos Coatzacoalcos, pero no es de Dos Ríos Coatzacoalcos ni de Alejandro, es de Jesús. Esta iglesia, mi percepción es que es una iglesia muy sana, porque yo no estoy, yo nunca murmuro, y espero Dios no permita que no murmure de Chucho, de Miguel, que eso en las iglesias pasa, ¿eh? Y principalmente del primero que murmuran, ¿de quién creen que es? Del pastor. Entonces, sí, no, obviamente yo estando aquí me expongo, ay, es que ese pastor es bien flojo, o no me saluda, o se le traba la lengua. Entonces dice la escritura, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y fíjate lo que continúa diciendo, el que murmura del hermano, y luego dice, y juzga a su hermano, fíjate la consecuencia. Dice ahí, murmura de la ley. O sea, en pocas palabras lo vamos a leer, se cree juez, se cree el perfecto, se cree el sábelo-todo. ¿Sí o no? En eso caemos cuando señalamos, cuando criticamos. A todos nos pasa. ¿Sí o no? Todos juzgamos. ¿Sí o no? A veces de manera directa o de manera indirecta, pero hoy es un mensaje muy claro y el Espíritu te dice, no murmures y mucho menos murmures de tu hermano. No murmuremos los unos de los otros. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, son dos cosas, ¿eh? Murmurar es hablar, chismorrear, y no es lo mismo que digan, ¿qué crees que le pasó a Miguelito? Eso es murmurar. Pero todavía, no, Miguelito venía, andaba, eso ya es juzgar. Son dos cosas diferentes. Entonces, dice la escritura, ni murmures ni juzgues, porque el que murmura de la ley y juzga, ¿qué cosa? A la ley, murmura de la ley y juzga la ley, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino, pues, ¿y cuál es el rol en tu sociedad, en nuestra sociedad? ¿Cuál es nuestro rol? Yo les pregunto, ¿hay aquí algún abogado? ¿Aquí hay algún juez? Quito a Miguelito de enfrente. Lo que le pasó a Miguel, que nos pasó en la semana a mi esposa y a mí, ¿quién es el juez? ¿La policía? Para eso están. ¿Sí o no? Y divinamente, Dios. Entonces dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces creo que nos estamos equivocando en el rol cuando murmuramos y sobre todo juzgamos, porque ni somos jueces y juez solo hay uno. Y si tú no eres juez, ni senador, ni presidente, no juzgues, sino más bien manifestémonos y vivamos como hijos de Dios. ¿Cuál es el rol de hijos de Dios? ¿Murmurar y juzgar? ¿O amar a Dios y amar al prójimo? ¿Ya? Me encantó tu reacción. Qué bueno que las personas no están bien. Yo reaccioné diferente el jueves. Porque fíjate, no se lo he dicho a mi esposa, estoy haciendo la prédica y me llama por teléfono y por la hora, antes de contestarle, de verdad dije, chocó. Y me habla
Me acaban de pegar. Les voy a platicar más adelante qué pasó, pero yo llegué, y yo cuando llegué a la escena, yo reaccioné de una manera bien diferente. Yo sí llegué alterado. Y ahorita les voy a explicar por qué. Yo no tengo por qué reaccionar así, ni por ser una, pues, soy hijo de Dios, yo no soy juez. Para eso está el seguro, para eso está este, obvio, me manda la foto y veo que no es un percance tan grande y sé que mis hijos y ellos están bien, pero yo no reaccioné pensando en la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando yo llego, ya se le había intentado ir a mi esposa, lo que pasa es que no se fue porque donde le pegaron no había por dónde moverse. Y le pegaron atrás. Entonces, para que ella se moviera tenía que moverse mi esposa. Y yo le dije, para el tráfico. Y hasta que yo llegué, ya se habían movido, pero en el momento en el que yo llego, de sentido contrario, veo que cuando mi esposa le dice, ahí está mi esposo, ¡frum! Se arranca la señora y ¿qué creen que dice? Como policía, y voy tras ella y llegué, ¡pum! Le metí un cerrón y me bajé. Yo no reaccioné correctamente. Tampoco le malhablé, tampoco la insulté, pero mi reacción sí fue agresiva y en defensiva y en ira acelerada. Porque quise hacer justicia, porque creí que era injusto que después de que ella reconocía que le había pegado, que venía con los niños, que mi esposa no tenía la culpa, que no tenía seguro, que no tenía licencia, oye, ¿para qué te esperas y para qué adoptas esa postura, no? Esa es otra historia. ¿Sí me explicó? Pero la palabra dice, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos de su ley? O sea, ¿qué es ser hacedor de la ley? ¿En qué se basa la ley? Toda la ley que Dios le dio a Moisés para el antiguo pacto antes de Jesús, dicen que eran más de 600 leyes. Jehová dejó 10, el hombre hizo más de 600. Pero Jesús vino y dijo, en estos dos principios o leyes se basa toda la ley y sus profetas, y contra tal cosa no hay ley. Que es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es hacedor de ley? O sea, ¿bajo qué ley vivimos? Yo te pregunto. Bajo la nueva ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero amar a Dios y no amar, o sea, mi reacción debió de haber sido no amar primero a mi familia y a mis hijos, sino es también pensar, oiga señorita, ¿está bien? Le pasó porque estás pensando en el golpe, en tu carro, en tus accidentes, pero también hay que pensar y hay que amar en el prójimo, que fue lo que se hizo Miguel. Yo le doy 2, 3 cachetadas y después, y más si la veo bola, la verdad, o sea, en reacción natural, la verdad. Mi esposa se ríe, tú me conoces. Mírala, por eso está atrás está hasta allá en la esquina. Nidia Paneala, volteale la cámara allá a la pastora para que la exhibas. Esa es la pastora, Huachen la dicen ahí. Entonces, hacedor de la ley, yo no soy hacedor de la ley, sino que quise ser juez. ¿Sí están leyendo? Juez. Y la palabra es clara. Tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Dice el siguiente versículo, uno solo es el dador de la ley. En el mundo, ¿quién hace justicia? Pues el gobierno, porque el gobierno hace sus leyes. Pero nosotros vivimos bajo ¿qué ley? La de Dios. Entonces, uno solo es el dador de la ley. Y fíjate lo hermoso, dice,
que puede que salvar. O si ese uno solo que es el dador de la ley, ese uno es el único que puede salvar y perder. Hoy podemos decir que ha salvado, pero también ha perdido muchos que no le conocen. ¿Sí o no? Dice, pero tú, con eso termino, ajá. Dice Dios, así me sentí. Alejandro, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Entonces, ¿de qué se trata el mundo? Otra vez, ¿con qué empezamos? De relaciones, ¿no? Entonces, tú no eres juez, yo no soy juez. ¿Quién eres tú para juzgar al pastor? ¿No? ¿Quién eres tú para juzgar a Luz? Para juzgar a Luz. Yo por eso no empecé diciendo, oye, Luz, ¿por qué no llegaste a las 12:30? No, solo ella sabe lo que hace o lo que tiene que hacer para llegar a la hora que puede. O sea, si llegó, ella con Dios. Yo hoy de parte de Dios te digo, llega a las 12:30 para un propósito. Y la obediencia trae bendición. Pero no porque el que no crea o no pueda llegar a las 12:30 el próximo domingo, tengo el derecho de que porque no llegó lo voy a juzgar. Si no me vuelvo juez de la ley y no hacedor de la ley. ¿Sí me explicó? Y dador de la ley, solo hay uno. Salvador, solo hay uno. ¿Estamos claros? Entonces, partiendo de este escenario, ahí te va la otra parte, y de veras, tengan mucha paciencia. La justicia hay que aprender y hay que entender que es una de las situaciones más complicadas e incomprendidas en este mundo. Vuelvo a repetir por qué. Porque cada quien va a querer pelear su punto de vista, su forma de pensar, su forma, cada quien va a querer imponerse. Y lo que para ti es justo, para mí es injusto. En el mundo, con Dios, no nos queda más que amar, amar y amar. Y si hay un agravio, y ese agravio, quien lo haya producido, lo reconoce y viene y te pide perdón, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. Y si con una no alcanza, 7 veces. Y si con 7 veces no alcanza, 70 veces 7, hasta que seas salvo. Hasta que seas libre de resentimiento, libre de culpa, libre de condenación, libre de todo lo que no es Dios. ¿Sí vamos? Te voy a hablar de esta justicia incomprendida que tiene que ver con el mundo, la justicia social. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos justicias? La justicia del mundo, que es la justicia social, y la o del gobierno, y la justicia de Dios, que esa la vamos a ver más adelante. La justicia social es complicada porque, miren, hay un dicho y hay una ley en el mundo, y está establecido, y el mundo la adopta como parte propia, que es bíblica. ¿Se acuerdan que en los mandamientos o en las tablas decía uno de los mandamientos, no robarás? ¿Y la ley en el gobierno para qué está hecho? Para dar justicia. ¿Quién es el que más roba? Todos nos reímos. ¿El gobierno? ¿Sí o no? El sistema está hecho para oprimirte y hacerte creer que hay una estructura para hacer justicia, pero son los que más beneficio y derecho obtienen
al precio tuyo y mío. Si no me crees, los que trabajamos, miren sus recibos de nómina. Y con tanto dinero, cuando tienes necesidad y quieres justicia, quieres aplicar el derecho de la cuota que te quitan del seguro, vas a recibir el servicio y tú dices, no, pues con lo que me quitan el día que yo llegué, me van a echar alfombra roja y me van a poner un doctor particular. Si te atienden y te saludan, date por servido, ¿sí o no? Y luego empiezas a ver y la inseguridad y las calles y la luz. Es injusto. Entonces, la visión de la justicia social tiene que ver con la negación de la justicia divina porque más, por ejemplo, nuestro gobierno, ¿no? Respeta, pero no acepta que la educación sea laica. O sea, que se hable de todo menos de qué, menos de Dios, ¿sí o no? Para no meternos en problemas. Y de hecho, más que el fútbol y los deportes, yo siempre digo, cuando tú quieras paz en tu comida, en tu cena, en tu convivencia con alguien, esto es de parte de Dios. No hables de política y no hables de Dios. Porque el verde quiere poner justicia de que, y pelea el verde, y el azul dice que el mejor es el del partido azul. Y el que cree en Dios dice que el correcto es Dios, y el que no cree siempre va a querer decir, no, es que a eso les lavan la cabeza y el corazón y esto y lo otro. ¿Sí o no? Pero regresando a esta visión de la justicia social, ellos, regreso al ejercicio que dice el mandato bíblico, no robarás. O sea, Dios dice no robes. Y ellos hacen justicia para que haya justicia, pero roban. Nos roban el derecho de muchas cosas. Ahora yo decía, los que trabajan, pero aún trabajando, pues estamos en un sistema tan complicado y no quiero hablar mal, pero es la realidad. Todo lo que tú compras, por eso hay tanto comercio informal, a no pagar impuestos, porque te quitan impuestos y el poquito dinero que te queda, todo lo que te comes, todo lo que compras, también lo pagas con impuestos. Entonces el impuesto del impuesto del impuesto del impuesto, ¿sí o no? Te compras un carro y la ley dice que no puede haber un impuesto sobre un impuesto, pero, y más si es nuevo, la factura lleva un IVA, ese es un impuesto. Pero luego aparte hay un impuesto por ser carro nuevo. Y luego vas y sacas placas, todo lo que te, y es el impuesto del impuesto, ¿sí o no? Entonces, yo veo que es injusto porque qué diferente sería que tú recibieras el monto total, que tú llegaras y pagaras, ¿sí o no? Algo que estás comprando y que aunque no te lo facturen, ellos te lo venden a precio de factura, aunque no te lo facturen. Le cargan un IVA, un impuesto. Y todo eso es según para que haya una estructura de servicio y sobre todo más que una estructura de servicio, una estructura justa para hacerte justicia cuando necesites leyes, cuando necesites algún servicio público. Pero cuando llegas a querer utilizarlo, nunca lo ves. Porque el no robarás no existe. Es un lema, nada más. Dice, pero no existe. ¿Estamos o no estamos? Y tristemente, sí hay riqueza y sí hay redistribución de esa riqueza, pero solamente para quienes, para algunos pocos. Entonces, fíjate a dónde te estoy llevando. Cómo aparentemente un sistema de justicia no es justo y nosotros somos parte de ese sistema
Y la verdad es injusto. Pero ¿qué hizo Jesús? Pagó impuestos. Y cuando le pidieron que pagara impuestos, independientemente de la forma en que pagó el impuesto, Dios en su perfección y en su justicia, ¿qué le dijo en este caso a su discípulo? Paga los impuestos, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Sí o no? Para no aburrirlos, que sé que no los estoy aburriendo, y sí nos vamos a tardar un ratito, fíjate lo que dice el Salmo 19:7. ¿Qué produce en ti la injusticia? Dígame dos cosas, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. La primera palabra que se te venga a la mente, cuando tú ves la injusticia, ¿qué produce en ti? Coraje. Acá, ira. ¿Y en dónde se produce el coraje y la ira? Acá y acá. Entonces dice la palabra, ¿para qué es la justicia? Dice, la ley de Jehová, dice el Salmo, es que, ¿alguien tiene duda de eso? La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué produce o para qué está hecha la ley de Jehová que es perfecta? ¿Para qué? ¿Para convertir qué? O sea, para cambiar tu forma de reaccionar, porque vas a pensar y a sentir las cosas, no en injusticia, sino en justicia. Entonces, ¿cuál es la ley de Jehová? La escritura, la palabra. Entonces, si tú crees y recibes esta verdad, al creerla y vivirla, el Espíritu Santo empieza a transformar y a cambiar tu alma. ¿De dónde crees lo que Dios te habla? De su ley, que es perfecta. Entonces dice la Escritura en el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Continúa diciendo, el testimonio de Jehová, ¿qué es? Dice. ¿Alguien tiene alguna duda de que Dios nos ha dado testimonio de ser fiel y de que Dios es fiel? Con lo poco, mucho que le conozcas, todos sabemos, no hay algo que tú le puedas reclamar. A lo mejor sí, pero no es verdad. Puede que tú creas que sea cierto, dice mi esposa, la diferencia de ser cierto y la diferencia de ser verdad. Porque se te muere un familiar y dices, es injusto, ¿sí o no? Hay guerras y dices, Dios, ¿por qué lo permites? Mucha gente dice, ¿por qué lo permites? Es injusto. Pues ese es otro tema, pero esa es la consecuencia, ese es el fruto de la injusticia. Pero no es una obra de Dios. Entonces, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, dice la Escritura, que hace que sabio al sencillo, porque para ser sabio no necesitas ser un estudioso. Sí tienes que prepararte y meditar en la palabra, ¿no? Pero no tienes que tener un rango. Cualquier persona o cualquier hijo de Dios, que no es cualquier cosa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es un proceso. Y échate para atrás personalmente, ¿cuánto tuviste que pasar? Hay gente que tiene que recibir un cáncer, hay gente que tiene que perder un familiar, hay gente que tiene que vivir procesos para buscar a Dios. Y hay gente que no tanto. Y al final dices, ¿por qué no desde el principio alguien me habló? ¿Por qué fui cabeza o corazón duro y no desde hace mucho tiempo decidí buscar a Dios para saber toda esta verdad que me ha hecho libre, que me ha permitido salir de la injusticia gracias a la justicia de Dios y vivir en libertad?
¿Sí estamos claros de lo que estamos hablando? Entonces, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y por qué te hace sabio? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú hoy piensas ya el doble las cosas. Y aunque tu primera reacción, como lo que hice yo, que salí todo desbordado, porque de donde yo vivo su casa, a donde pasó el accidente, si tú te vas normal, y normal te hablo normal, no Chucho a 60, sino normal Alejandro a 120, ya haces 15 minutos. Cuando me habló mi esposa, yo llegué en 5 minutos. Así. Eso no fue sabio. Porque en esos 5 minutos yo me pude haber llevado, yo pude haber hecho injusticia con alguien más. Según yo justificándome, pues es que voy a rescatar a mi familia, ¿no? Sí, pero por rescatar a tu familia ya te echaste a otro. Porque aparte ese día de verdad me iba a echar a dos que tres, ¿eh? Y porque fue el día de la repartición de los dulcecitos y de entrar en la colonia, había 200 niños en una calle. Y yo así como que de ahí va el pastor, ¿eh? Hola, pastor. Eso no fue sabio. Nos da risa, a ustedes les da risa, ¿va? Porque ya me imaginan ahí como la de los dálmatas, esta Cruella de Vil y corriendo con el pastor, míralo. ¿Y por qué te digo? Porque cuando ya pasó todo, después les voy a platicar ese chisme santo, mi reacción fue sabia. Dios me mostró que me equivoqué. Me permitió reconocer, arrepentirme, pedir perdón y hasta donde se pudo reparar el daño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi esposa dice que no, y ustedes como no saben la historia ni me contestan. Vamos a seguirle. Los mandamientos de Jehová, dice la escritura, son rectos. ¿De qué cosa? Yo veo tristeza, yo veo lágrimas, yo veo gratitud, pero va a llegar un momento en que esto que pasó con Miguel y con Laura, porque además tú lo viste, y le afecta a Miguel porque él lo ve, pero tú estabas también ahí. Te hubiera tocado ver una escena así, dices, oye, yo voy por Miguel al rescate, y de repente Dios no lo quiera que hubiera estado prensado, dices, o sea, ¿qué te pasa? Hoy que estás abrazándolo y que estás coleando, lo que fue y pasó no fue grato porque ya te dejaron sin carro, pero deberá de alegrar tu corazón. Alegra tu corazón, es lo que está diciendo la escritura. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Sí o no? La noticia que te dieron hoy, ¿qué produjo en ti? Y dice al principio, convierte el alma. ¿Por qué? Porque en todo momento, yo creo que hoy Miguel y Laura salieron de su casa o empezaron el día entregados a Dios. Y ahí está la respuesta. Igual tú el proceso lo viviste porque ellos jamás imaginaron que iba a pasar lo que pasó, pero tú sí ya estabas en un proceso desde que te dio la noticia que tu hermano había caído a meditar y a vivir la palabra. Dice la escritura, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos porque te hace ver las cosas de una manera muy diferente. A eso se refiere. El temor de Jehová es limpio. O sea, cuando habla la escritura de que el temor de Jehová que te hace sabio es limpio, es porque es genuino. No lo maquillas, no lo haces a tu forma de pensar, no lo contaminas, no lo produces tú. Es íntegro, es genuino. Y termina diciendo esta parte que permanece para siempre. Pero la escritura termina algo que yo resalté, dice, los juicios de Jehová, primero dice, son verdad, y otra cosa que tienes que aprender es que son justos.
sea, la postura de nuestro Padre Dios es, dentro de muchas cosas, es fiel, es bondadoso, es amor, ¿no? Es un juez, pero es justo. ¿Sí me explicó? Es quien nos va a dar justicia. Dice la Escritura que está, no me acuerdo si dice está escrito o está establecido, pero dice la Escritura, es necesario que el hombre muera una sola vez. Y después, ¿qué sigue? ¿Quién se lo sabe? El juicio. O sea, tú y yo no vamos a ser enjuiciados y el único que nos va a enjuiciar va a ser Dios. ¿Pero hasta qué? Hasta que te mueras, hasta que nos muramos. Mientras, tú sigue viviendo, disfruta. Porque mucha gente es que ya siente que lo están señalando, que Dios pues, sí nos ve y está al pendiente, pero el juicio va a ser hasta que moramos. Y nadie, o sea, cualquiera puede murmurar y señalarte, pero el que realmente te debe de importar cómo te ve y cómo te va a juzgar es Dios, pero eso va a ser hasta que muramos. Y va a ser una sola vez. Entonces, para que tú y yo entendamos la justicia bíblica, la justicia de Dios, siempre tenemos que ir a la palabra, porque si estamos hablando de justicia y estamos hablando de justicia de Dios, no la justicia del mundo, vamos a aprender a partir de esta semana que la justicia de Dios condena la injusticia, porque tenemos un Dios que dice ahí, justo. Entonces Dios que es justicia y Dios que es justo, tenemos que aprender que condena, no le agrada la injusticia. No le agrada la injusticia. Tal es el caso que Él sabe que nacimos en injusticia y por eso Él quiere hacernos justicia. Ojo, a ti y a mí ya nos hizo justicia, pero tú sabes que el que está sufriendo y no conoce de Dios, estar en esa condición y vivir en esa condición, con esa manera de pensar incrédula, que le está produciendo en el corazón a esa gente todo menos alegría, eso es injusto. Entonces eso es un motivo para que pidas por justicia. Y ojo, no te quiero atribular, pero te lo voy a decir hoy de parte de Dios. Si son 2:47, ténganme paciencia, no voy de veras ni a la mitad del mensaje, y todavía nos falta tomar la cena, ¿eh? Yo se los advertí. Si tienen prisa, levántenme la mano y yo les meto de acelerador. Pero si no, dejen que el Espíritu les hable. ¿Qué pasa? Que Dios ya te hizo justicia y te agarra una borracha otra vez y te lleva con el Señor. Tú ya estás del otro lado. Pero ¿qué pasa con el que muere y no le conoce? Va a esperar el juicio, ¿eh? Pero ¿para dónde va? Sin conocer a Dios. Eso es injusto. Entonces, de eso te quiero hablar. Que si tú ya conoces a Dios y ha hecho justicia en tu vida, extendamos la justicia de Dios. Hablemosle a la gente que no conoce de Dios para que permita recibir la llave. ¿Qué les dije que es la llave más importante en el reino? La llave de la justicia. La justicia es la primera llave que Dios te da para acceder a la justicia, para que tú salgas, para que tú hayas salido y yo hayamos salido de esa condición en la que estábamos. Porque en el mundo tendremos aflicciones y tribulaciones, vamos a seguir teniendo tribulaciones, pero vuelvo a repetir, otra vez digo, son ejemplos, pero yo y mi esposa lo vivimos de una manera diferente el proceso. Si tú no hubieras tenido a Dios, Dios actúa, pero en tu corazón no habría la paz ni la alegría que hay ahorita. Y al contrario, en el momento en el que está la noticia, estás pensando en todo menos en lo que Dios te mostró. Y lo mismo ahorita que pasó conmigo y con Laura. O sea, al final,
hay una esperanza en el proceso, hay paz en el proceso, te sientes seguro, te sientes protegido, te sientes que hay control. Porque tu vida no depende de un carro, tu vida no depende de lo que ves en el mundo, de lo que te quita o no te quita el gobierno. Tu vida y mi vida depende de nuestro Dios, que es justo y que es fiel. ¿Sí o no? Entonces, recordemos que Dios no es injusto, Dios es justo y a Él no le agrada la injusticia. Y en la Escritura vamos a escuchar que Dios lo que quiere es que tú en la Escritura aprendas esta gran verdad, que a Dios no le agrada la injusticia. Dios es el único y máximo juez. Y el juicio todavía no ha pasado. Vamos a tener que someternos a juicio todos. Entonces, fíjate lo que dice Deuteronomio 32, 3 al 5. Porque Dios no es injusto y le molesta y no es parte de la injusticia, pero también su justicia identifica y te va a enseñar que lo que para Él divinamente es justicia, te va a ayudar a entender que Él está pendiente de tú y mi conducta y la conducta de la gente y del mundo. Decíamos hace rato, o sea, pues Dios le pudo haber dado unas cachetadas o otras cosas a la otra persona y para ti fue injusto. Pero Dios está esperando a que esa persona reciba justicia. ¿Sí me explicó? Entonces dice Deuteronomio 32, 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios y quédate con esto, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿De qué obra está hablando? Y es un sentido figurado. Porque cuando tú construyes, ¿con qué construyes? Aparte de arena y cemento. Con piedra. Entonces, la Escritura dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque, lee conmigo, dice, todos sus caminos son rectitud. ¿Y es un Dios de qué? De verdad. ¿Y la verdad qué hace? Te hace libre. Dice el versículo, y sin ninguna iniquidad en Él, o sea, sin pecado, continúa diciendo y lo afirma, es justo y recto. Fíjate lo poderoso que dice este versículo. La corrupción existe, pero dice, no es tuya. La corrupción, o sea, ¿cuánta gente que hace justicia se encomienda a Dios para hacer justicia? Su justicia, ¿sí o no? Me pongo más espiritual. Vamos a hablar un poquito de lo que es contrario a Dios. Hay brujos que se encomiendan a Dios para hacer lo que hacen. Hay abogados que se encomiendan a Dios en la mañana para hacer lo que hacen. No los buenos, sino los malos. De eso te estoy hablando. Y nuestro Dios es justo y recto y Él no es corrupto. Dice, la corrupción no es suya. ¿De quién es la corrupción? Dice ahí la Escritura, de sus hijos es la mancha. Y termina diciendo al final, generación torcida y perversa. Entonces ahora sí me voy a ir muy rápido. Dice, de modo que en el corazón, no dice la Escritura, pero de modo que en el corazón de Dios, la justicia bíblica se quiere aplicar para dar justicia y ser parcial con el mundo y con los hijos. En todos los ámbitos, o sea, ¿para qué crees que está hecha la justicia? Para que en tu relación con Dios y con los hermanos, en el cuerpo de Cristo seamos justos, pero
¿estás de acuerdo que estamos en el mundo y no somos del mundo? Entonces nos vamos a enfrentar ante una sociedad que conoce de Dios, que somos hijos de Dios, y hay sociedad que es mundo, que no conoce de Dios. Entonces Él quiere que tu justicia, como Él es, justo y recto, sea imparcial. Él va a ser imparcial y Él quiere que tú seas, que la justicia produzca imparcialidad. O sea, que no te involucres, que no te metas en problemas, porque muchas veces los problemas los metemos por querer hacer justicia en cosas que ni tenemos que meternos. Y muchas veces empezamos metiéndonos en problemas porque murmuramos y queremos ser jueces de lo que ni siquiera tenemos por qué meternos. ¿Sí o no? Entonces, otra parte de Deuteronomio empieza diciendo, y entonces mandé a vuestros jueces. En todo el Antiguo Testamento siempre eran profetas, reyes, jueces, y estamos hablando en Deuteronomio en este tiempo que la Escritura dice, y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oigan entre ustedes, hermanos, y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Eso fue lo que nos vino a dar acceso a Jesús. O sea, y Dios es tan fiel y es tan justo que la justicia no fue nada más para su pueblo. Estamos leyendo que fue para el hombre, entre los hombres, y desde entonces ella pensaba en el mundo. Di conmigo gentil. En aquel entonces el gentil era el que no era pueblo de Dios, o sea, entre el extranjero. Dice la Escritura, no hagáis distinción de personas para el juicio, así al pequeño como al grande oigas, no tengas temor de ninguno. Dice, porque el juicio, otra vez, es de Dios. Entonces, detengámonos y seamos sabios. Porque el único que puede juzgar es Dios. Porque Él ya hizo justicia en tu vida. Entonces, si ya hizo justicia justa e imparcial y rectamente, porque así lo creíste, así lo aceptaste y así lo entendiste, tú no te metas en ese rol de Dios y de juez. Porque el juicio es de quién? Es de Dios. Y juez, decíamos hace rato, hay que solo uno. ¿Sí me explicó? Entonces, si tú estás viendo que el de al lado, el de enfrente, el vecino, está batallando con una vida injusta, ¿qué hay que hacer? Clamar por justicia. Por eso te invito a que vengas a las 12:30. Para que la justicia siga operando en tu vida y porque a lo mejor crees que ya te justificó, pero te falta más justicia, pues clama para que siga la justicia operando en tu vida. Pero también hay que clamar por el que sabemos que está en injusticia. ¿Y por qué te sigo hablando de esto? Porque mira, y la causa que nos fuere difícil, dice Dios, tráiganla a quién? A mí. O sea, el que no conoce de Dios no se entera de esta verdad, pero tú que conoces de Dios y algo que es injusto produce en tu alma lo no correcto, ¿qué dice Dios? Si eso es difícil para ti, tráelo a mí y yo lo diré. Yo pienso en el versículo de Jesús que dice, todos aquellos que estén cansados y cargados, vengan a mí. Porque yo, dice Jesús, los haré descansar. ¿Sí o no? Entonces, vamos a cerrar ya prácticamente esto para empezar a entrar con lo de la cena. Pero te quiero hacer una pregunta. Vete hoy pensando con esta frase. Si es pensamiento, quédatelo en la mente. ¿Qué es justicia de Dios? Si dijimos que justicia tiene que ver con un derecho y Dios ya hizo, más bien,
ya proclamó en tu vida y en mi vida el derecho que tiene sobre ti de mí. Ya nos hizo justicia, ya nos cambió la manera de ser y de pensar. Dice Romanos 10, 8 a 10, la próxima semana no se la pierdan, va a estar, porque ya vamos a entrar ahora sí después de este contexto que estamos hablando de lo que es justicia, de que existe una justicia social y existe la justicia de Dios. Dice Romanos 10, 8, 10, y fíjate, esto lo vas a enlazar y no te distraigas. Viene lo importante del mensaje. Dice Romanos 10, 8, más, ¿qué dice? Fíjate, esto es personal, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, o está la palabra. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Quién es palabra? Entonces imagínate que cerca de ti está Jesús, está la palabra, está su espíritu. ¿Y en dónde más? Está hablando a ti y a mí, dice, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí te va. Esto es poderosísimo. Que si confiesas de tu boca que Jesús es el Señor, fíjate, para que la justicia se haga verdad en tu vida y en los que no le conocen, hay que llevarlos a la declaración de fe. Y la declaración de fe es, primero, que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Hay alguien de parte de Dios que no haya hecho esta oración? Levánteme la mano. ¿Todos ya la hicieron? ¿Todos ya la hicieron? ¿Todos ya la hicieron? ¿Todos ya la hicieron? Porque es importante que tú empieces a conocer esta verdad si no lo has hecho. Que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, para que Jesús haga que tú la creas en tu corazón. Eso no lo vas a poder hacer tú, ¿eh? Para que tú creas desde el corazón que Jesús es Dios y que Jesús es tu Señor, es el Rey de Reyes, lo tienes que declarar, lo tienes que confesar con tu boca para que en tu corazón Dios lo haga en ti y lo creas. Entonces, la gente no recibe justicia porque no cree y no lo confiesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú ves que alguien vive en injusticia, pues si Dios te manda, háblale. Pero si no, es un motivo para orar para que la justicia opere en esa gente. ¿Cómo? Padre, reviéntale el alma. Reventarle el alma, ¿qué es? Quiébrale el corazón para que él se humille y acepte buscar de ti. Que confiese que para él esa vida que está llevando y lo que está haciendo no es agradable, que lo que él intenta hacer es imposible para él, porque ya probó psicólogos, porque ya probó pastillas, porque ya probó dinero, porque ya probó cambiarse de ciudad, ya probó cambiarse de pareja, de trabajo, y la paz y el amor y el gozo no lo llena. Entonces, que intente buscar a Dios confesando en su boca para que con eso el Espíritu Santo entre en él y le ponga en su corazón que fe, y le haga creer en Jesús. Por eso te digo que esto es lo importante. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, por eso dice serás salvo. Porque te va a salvar de qué?
de injusticia. Te va a liberar su verdad de qué? De injusticia. Y te va a justificar. Termina diciendo el versículo, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿cuál es la única manera de recibir justicia? Creyendo en el corazón. Pero no nada más basta con creer, sino hay que confesarlo. Por eso les decía yo hace rato, si alguien está batallando y no ha recibido o no ha hecho ¿cómo se llama? Su oración de fe, es un buen momento, Porque termina diciendo el versículo, pero con la boca te confiesa para salvación. O sea, hoy vas a ser confirmado en que lo que hiciste en su momento te salvó. ¿Por qué te salvó? Porque justicia entró en ti y en mí desde ese momento. Ahora, voy a cerrar esto. Yo les animo y les invito que sean obedientes. Ojalá Dios me permita que este mensaje haya hecho mella, no por mí, sino que el Espíritu haya sembrado en ustedes como buena tierra que son y que soy, para que esta palabra empiece a producir vida y a crecer y a crecer y a crecer. Y si es así, los voy a ver a todos el domingo, pero los voy a ver a todos el domingo a las 12:30. Y los voy a ver a todos el martes conectados, pero orando los unos por los otros para salvación y justicia del que no es salvo y no vive en justicia. ¿Sí me explico? Porque yo sé que muchos aún estamos aquí, y ojo, con esto termino, antes de entrar a la cena. No es lo mismo, todos los que estamos aquí ya lo confesamos, y ya estamos entendiendo de parte de Dios lo que es confesar con la boca para salvación. O sea, la salvación no es porque tú confesaste, sino que la salvación ya la hizo Jesús en el momento en que subió a la cruz, Dios a través de su Hijo. Pero esa salvación hace justicia en tu vida porque tú lo confiesas. Entonces, ¿en eso en qué te convierte? No se me distraigan, ¿en eso en qué te convierte? En hijo. ¿Pero tú crees que por ser hijo ya eres salvo? Lo que Dios quiere es que no seas un hijo creyente. El hijo creyente es el que cree en Dios, pero no es activo en la iglesia, con la iglesia. Lo que Él quiere es que seas un hijo seguidor. Cuando Jesús caminaba en estos tiempos, no hacía creyentes, hacía seguidores. Y el que es seguidor obedece y cree en Él incondicionalmente. El ejemplo más claro somos sus pastores. Si hay alguien que se las ve difíciles para estar aquí los domingos, de todos los que estamos aquí, somos nosotros. Con calentura, sin calentura, con dinero, sin dinero, con ganas, sin ganas, aquí estamos de corazón. Movidos por Dios y por su Espíritu para el servicio de ustedes y de los que no le conocen. Entonces, seamos activos y en verdad unamos nuestra oración, porque el mismo Espíritu que obró en Jesús y lo resucitó y lo levantó de los muertos, hoy está en ti y está en mí. Entonces, ojalá y el domingo los vea, porque estamos todos en un mismo espíritu. Y ojalá se unan más, y ojalá nuestra vida como iglesia crezca, no por lo que les estoy pidiendo, sino por lo que Dios les está hablando el día de hoy. Ponte de pie, vamos a entrar a la palabra de la cena. Dice Isaías 53, 4 y 6, con esto vamos a hacer la cena el día de hoy. Si quieren ir repartiendo, repartan. Tú sabes que Isaías es un profeta, o fue un profeta, y lo que habló Isaías es un libro especial,
Porque este profeta, ¿qué, Lupita? 600, 700 años antes de que Cristo llegara, ¿verdad? 600, 700 años más o menos. Y hoy vamos a leer un pequeño tres versículos, vamos a leer, que tiene que ver con una profecía que Dios le permitió a Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús aquí no había ni nacido, ni María ni José. Pero ya Dios había anunciado a través de su profeta Isaías que ciertamente Jesús iba a llevar nuestras enfermedades. Y la enfermedad, te lo quiero aclarar de parte de Dios, no es física, no es el cáncer, no es la embolia, no es el azúcar, es la enfermedad del alma. Es lo que produce la injusticia, la ira que pueda salir de ti, el desamor, la falta de paz, la falta de gozo. De esa enfermedad está hablando, porque el corazón se enferma, y el martes lo estamos viendo. El corazón de alguien que no es hijo de Dios se enferma, la mente se enferma. Entonces, Él ya lo llevó. Él ya lo llevó. Y dice la Escritura, y aparte sufrió nuestros dolores. Entonces, eso que te dolió, Miguel y Lau, eso que a mí me dolió cuando recibí la noticia, también Jesús ya lo vivió, ya le dolió. Cuando tú te dueles, Él se duele. Y nosotros no somos iguales, porque con Cristo sí lo hacemos, pero ¿quién de nosotros sufrió como sufrió Lupita? De eso está hablando, la verdad, pocos o nadie. Y de eso se trata, porque si somos un solo cuerpo, y cuando un solo cuerpo yo ponía en la semana, debemos de vivir genuinamente y sentir de esa misma manera. O sea, Jesús está diciendo, si a ti te duele, a mí me duele. Si Miguel tiene una necesidad, si Monse tiene una necesidad, si Luz tiene una necesidad, y le está doliendo y es un miembro del cuerpo, todo el cuerpo se debe de doler. ¿Sí o no? Entonces dice la Escritura, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Tienes idea lo que sufrió y lo que le dolió a Jesús? No tenemos idea. Pero la Escritura fue clara. Él sufrió dolores. Y no fue un dolor. Porque si a ti te duele tu dolor, imagínate el dolor de todos los que Él sufrió. Imagínate el dolor. No hay pastilla, no hay tratamiento, no hay doctor. Entonces, por gratitud tenemos que ser empáticos y ser sensibles ante el dolor de nuestro propio Dios y de nuestros propios hermanos. Y no lo hacemos. A mí me duele mucho cuando yo lanzo la palabra en la mañana y nadie me saluda. Me duele. Me duele. Porque no es por mí. Siento que no somos agradecidos con Dios. Si Él está poniendo una palabra, es no solo un buen día, es su pan. Recibe en el momento en el que lo quieras recibir, pero contéstame la palabra. Contéstame sin miedo, sin temor de lo que vas a contestar, lo que Dios te esté mostrando. Háblaselo. Yo sé que muchas veces se lo dices a Dios, pero animémonos, participemos, los que estemos en el grupo. Vas a ver que nos vamos a contagiar. No me duele que no me contestes, me duele que no estés recibiendo esto, porque Jesús fue herido, fue abatido, fue azotado, llevó dolores, llevó enfermedades, por ti, por mí, por los que no le conocen. ¿Sí o no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
Porque ahora no nos rebelamos tanto, pero antes de conocer a Dios éramos rebeldes. Él fue herido, lo está diciendo. ¿Y qué más dice la Escritura? Le dice molido. Él fue molido. Eso tiene otra enseñanza. ¿Sabes por qué fue molido? Te lo voy a compartir. Dios me lo mostró. ¿Qué come un bebé cuando nace? ¿Le pueden dar un trozo de carne? ¿Qué le dan? Papilla, hay que molerla. Y cuando tú recibes su alimento, lo recibes molido. No puedes recibir un alimento sólido porque si no, no vas a querer y no vas a entenderlo. ¿Sí me explico? Eso lo vamos a hablar el próximo mes. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso fue injusto. Y ese fue el precio que tuvo que pagar Dios a través de su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos y recibiéramos justicia. ¿No se te hace injusto que no seamos fieles y obedientes a la voz de Dios? ¿Qué te pide Dios? Dos cosas. Ámalo y ama a tu prójimo o a ti mismo. Eso es todo. Eso es todo. Y por su llaga fuimos curados. Yo lo creo. Aunque pudiera sentir dolencias físicas, yo sé que el cuerpo va a morir algún día, pero su espíritu me da vida. Y su espíritu obra en mi alma. Y aunque mi espíritu esté enfermo o esté cansado o esté dolido, perdón, mi cuerpo, su espíritu está vivo dentro de mí y de ti. Y Él cambia, alivia nuestra alma. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir es bien distinta. Hemos sido curados, recíbelo, créelo. Dice la Escritura al final, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, cargó en él el pecado de todos nosotros. No tienes idea del dolor que también el Padre sufrió por haber entregado a su Hijo y del dolor del Hijo. Se los dije hace una cena anterior. Por eso Él fue al Getsemaní. Y cuando Dios me mostraba lo que representa el Getsemaní, yo dije, gracias, Padre. ¿Se acuerdan a qué fue Jesús al Getsemaní? ¿Qué hubiera pasado si Él se hubiera negado? ¿O qué hubiera pasado si Él no se hubiera negado? Pero en la cruz hubiera dicho, Padre, no aguanto ese sufrimiento. Por supuesto que los ángeles bajan. Y un ángel era capaz de acabar y hacer un diluvio como lo hicieron con Noé, pero no estaba escrito así. Él sufrió y él se contuvo. Pero al subir al Getsemaní necesitaba consuelo y por eso le mandaron a Moisés, que era figura de la ley, para recordarle todo lo que había que pasar. Y le mandó consuelo con Elías, figura de espíritu. Y era necesario subir al Getsemaní porque el Getsemaní, se los dije, significa prensa de oliva. El aceite de oliva, que es figura de espíritu, a través de que se obtiene, de apretar la prensa para eso sirve. Él fue apretado, él fue oprimido, lo estamos leyendo, molido, herido, por rebeliones, por pecados, fue castigado, pero a través de ese castigo tú y yo tenemos paz, tenemos esperanza, hemos sido justificados, somos salvos. Ya no vivimos con pecado. A lo mejor pecas, pero delante de Él, tú y yo vivimos sin mancha y sin pecado. Hoy vamos a tomar la cena de una manera diferente. Y aunque la Escritura dice que esto se hizo una noche antes de que Él fuera entregado, y la historia te la sabes, y también habla de que antes de participar,
los pongamos a cuentas. Hoy me quiero enfocar con lo que estamos recibiendo de justicia en una sola cosa. No te olvides que eres hijo de Dios. Número uno, no te olvides el precio que pagó el Hijo de Dios por ti, por mí. Y no te apartes de Dios. Come el pan. La Escritura dice que el que coma de su pan jamás tendrá hambre. Y que este pan sea figura de no tener hambre, de que recuerdes que Él tiene control, que Él va delante y detrás de ti. No te va a faltar nada. Preocúpate por su pan de vida. Ese es el que hay que buscar y anhelar todos los días, para que tu alma no se aflija, para que tu espíritu siga con vida. Porque el que coma de mi pan jamás tendrá hambre, será saciado. ¿Sí lo estás entendiendo? Toma el vino. Figura de sangre, sí. Pero la otra parte de la Escritura dice que el que coma su pan, el pan de vida, no tendrá hambre, pero habla también de que el que beba de él tendrá sed también. Entonces yo te invito a que le des valor y le demostremos a Dios que somos hijos funcionales. No te alejes, sea activo, sea obediente, seamos activos, seamos obedientes de noche y de día. Porque Él tiene total y absoluto control de ti y de los nuestros. Pero es necesario que bebamos de su agua y que comamos de su alimento. En pocas palabras, cómete a Jesús. Cómete a Jesús todos los días. Padre, gracias porque yo sé que hoy has hablado como nunca a tu iglesia, a esta iglesia en Coatzacoalcos que somos nosotros. Gracias por abrirnos los ojos, por sembrar esta palabra que es una semilla que va a crecer, a ser alimentada, a ser cuidada por ti. Que algún día será pámpano y que ese pámpano hará que jamás nos despeguemos de tú, Jesús, que eres la vida, de tu Padre, que eres el labrador y sembrador. Y que pegados a ti, todo es posible. No permitas, Padre, que los que estamos recibiendo esta palabra dejemos de orar y nos alejemos, nos separemos de ti, porque nos has mostrado tu fidelidad y tu justicia. Has cuidado y guardado de nosotros y de los nuestros. Estoy seguro que de los que estamos aquí no nos ha hecho falta nada, ni nos hará falta nada. Hablo de lo físico. Pone en nosotros un anhelo y un deseo y una necesidad, y pone en nosotros hambre en el espíritu y en el alma para todos los días buscar tu pan de vida. Para todos los días, como esa samaritana, ir al pozo en el tiempo tuyo para beber de tu agua y saciar nuestra sed a través de ti, a través de tu presencia. Yo sé que esta palabra está transformando formas de pensar y que está respondiendo a algunos que no habían encontrado la respuesta de eso que no entendían o eso que estaban clamándole a Dios. Gracias, Padre, porque tú eres tiempo y tú tienes control y cuidado absoluto de nosotros. Nos has traído con una expectativa, nos has traído con lazos de amor, pero nos regresarás atravesando este templo de una manera diferente. Te pido obediencia y que nos hagas entender
que la fe sin obras es muerta, mi Dios, y que tú quieres bendecirnos a través de la obediencia. Efesios 1:3 dice que en nuestro corazón clamamos todos los días, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Y hoy muchos confirmamos porque lo hemos vivido y lo estamos recibiendo. Eso es una gran verdad que nos libera y nos hace vivir en paz. Gracias, Jesús, por ser nuestro camino. Gracias por llevarnos al Padre, gracias por llevarnos a tu verdad y esa verdad que nos hace libre, pero sobre todo por la vida en abundancia y la vida eterna que nos has dado desde que nos alcanzaste. Confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro único Señor y Salvador, que creemos en ti, en tu obra y que eres nuestro Rey y Dios absoluto. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que incline su oído sobre ti, que tenga misericordia todos los días y que vivas en paz. Por Jesús, amén. Wow.